Muchas bendiciones en este hermoso día. Quiero compartir con todos ustedes el tema, la naturaleza de la gran tribulación. ¿Cómo será? Para entender la naturaleza de la gran tribulación, tenemos que entender tres aspectos de la historia de la nación de Israel. Primero, debemos entender las promesas que Dios le dio a Israel en el libro de Levítico, su capítulo 26. Además, con base en las promesas de Levítico, Jeremías profetizó acerca de 70 años de cautividad para Israel. Y en tercer lugar, las 70 semanas de Daniel sirven para poner fin a todo lo prometido en Levítico capítulo 26, profetizado en Jeremías. Estas tres cosas están bien entretejidas y conectadas. Entonces debemos estudiar todas ellas en conjunto y empecemos con la última. Empecemos con la profecía de las 70 semanas en el libro de Daniel. Abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. La palabra dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación hasta el fin de guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía es la respuesta que Dios le dio a la oración de Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 23. Daniel se puso a orar a Dios cuando vio en el libro de Jeremías que su cautividad y la de su pueblo Israel duraría 70 años. En Daniel capítulo 9, versículo 1, la palabra dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y también en Jeremías capítulo 25, versículo 11, la palabra dice: toda esta tierra será puesta en ruinas, oye bien, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Oye lo que dice:
y la convertiré en desiertos para siempre. Y en Jeremías 29:10 dice la palabra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Debido a pasajes como Jeremías 25 del 11 al 12, Jeremías 29:10, Daniel entendió que su cautividad estaba a punto de terminar. Entonces Daniel se puso a orar y a buscar una respuesta de parte de Dios, según Daniel capítulo 9, del 4 al 19, y la respuesta que el Señor le dio fue la profecía de las 70 semanas. Observe en los 2 versículos que siguen que las 70 semanas terminarán, o sea, pondrán fin a lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad en Babilonia, y no se puede separar los dos. En Daniel capítulo 9 versículo 2 la palabra dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y en Daniel 9:24 la palabra dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice: y ungir al santo de los santos. Los 70 años de cautividad y las 70 semanas de la profecía de Daniel, capítulo 9, forman un castigo sobre la esposa de Jehová, que es Israel, el pueblo de Daniel, porque ella era rebelde y adúltera. Su castigo es la justa recompensa por sus fornicaciones espirituales, por haberse ido tras los ídolos. Sufrieron los 70 años que Jeremías registró en la profecía de su libro, y sufrirán también todas las 70 semanas para poner fin a su pecado y traer la justicia perdurable del reino mesiánico. Otra vez entonces vemos que la iglesia no tiene nada que ver con esta profecía, y por lo tanto no tiene nada que ver con la tribulación, ni con la gran tribulación. La 70ª semana de la profecía de Daniel en su capítulo 9. De manera que la iglesia es la esposa de Jesucristo y ni siquiera existía durante el tiempo de estas profecías. Dios pronunció los 70 años de cautividad y las 70 semanas de Daniel capítulo 9 directamente sobre Israel como una nación, no sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en Daniel capítulo 9 versículo 24 dice que no podrá ser más claro este asunto, porque dice que las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre el pueblo de Daniel e Israel, y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. La gran tribulación no tiene nada que ver con la iglesia, porque las 70 semanas no tienen nada que ver con ella. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no pasará por la gran tribulación. No pasará por la gran tribulación. Es lo que la palabra de Dios establece. Si juntamos todos estos aspectos proféticos, podemos darnos cuenta de una vez y por todas que la gran tribulación es para Israel y no para la iglesia. En primer lugar, la gran tribulación sirve para castigar y así reconciliar a la esposa adúltera y divorciada de Jehová con su marido. En segundo lugar,
es para cumplir con la promesa que Dios le dio a la nación de Israel cuando entraron en el pacto de matrimonio en el monte Sinaí. Dios le prometió la cautividad si les desobedecían, según el libro de Levítico capítulo 26, versículo 33 al 35. Y con base en esta promesa, llevó a los judíos en cautividad a Babilonia por 70 años, para que la tierra descansara todos los años de reposo que Israel le debía al Señor. Según Jeremías capítulo 25 del 11 al 12 y según Jeremías capítulo 29 versículo 10. Esto es exactamente lo que el Señor dijo en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 20 y 21, que la cautividad profetizada por Jeremías, los 70 años en Babilonia, cumpliría con la promesa de Levítico capítulo 26. Por último, entonces, cuando Daniel vio en el libro de Jeremías que la cautividad de su pueblo estaba a punto de terminar, según Daniel 9 del 1 al 3, se puso a orar a Dios buscando su dirección. La profecía de las 70 semanas era la respuesta a su oración, porque servían y servirían para terminar lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad, una cautividad prometida en Levítico 26 y profetizada en Jeremías 25 y Jeremías 29, puesto que la iglesia no tiene nada que ver con las promesas de castigo en Levítico, ni con la profecía de Jeremías, no tiene nada que ver tampoco con Daniel capítulo 9, porque con las 70 semanas Dios pone fin a todo el asunto que Él anunció de antemano, tanto en Levítico como en Jeremías. Así que no te asusta, iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la iglesia es la esposa del Cordero que vive por los siglos de los siglos, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el Señor amó tanto a la iglesia que la palabra de Dios establece que se entregó por ella. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tu hermano y amigo pastor Kelvin Figuereo. Bendiciones.